Hace ahora 10 años que publicaste El ajedrez de la filosofía. ¿Podrías contarme cómo surgió la idea? Bueno, llevaba 10 años, se publicó en el 2010 en la editorial Plaza y Valdés, un poquito por casualidad, le mandé el manuscrito a mi amigo Roberto Rodríguez Aramayo y luego sin mi permiso, por cierto, se lo envió a Vicente Serrano, que llevaba una colección titulada Hispánica Leyenda en la editorial Plaza y Valdés, y de repente pues Vicente apostó por el proyecto que yo le había presentado, ¿no? Que se lo había mandado a mi amigo Roberto, y sencillamente lo salió hacia adelante. Llevaba 10 años con el libro, digamos que el ajedrez había aterrizado, no se sabe muy bien cómo, en el ajedrez y le intenté sacar el máximo partido filosófico. Por decirlo así, la escritura fue rápida, pero que lo hice en un verano, cuatro meses, una cosa así. Pero como siempre, lo que más me costaba era alcanzar eso que Hegel llamaba la voz del poeta, por decirlo así. Bueno, ¿y por qué hablas de Vol del poeta si nos encontramos frente a un ensayo? Bueno, es un concepto Hegel un poco difícil de explicar, pero hace referencia al lugar desde el cual hay que hablar. Y por lo tanto, la solución narrativa que yo pretendía alcanzar, que es lo que me cuesta, por decirlo así, a la hora de plantear un libro, eh, resultaba dificultoso, ¿vale? Entonces, la voz del poeta hace referencia al lugar desde el cual hay que hablar, desde el cual el sujeto de enunciación expone aquello que quiere decir. Es decir, no hay verdad sin sujeto. Pues sí, soy orteguiano y por lo tanto, como decía Ortega, solo el único fenómeno sistemático es la vida y por lo tanto siempre estoy muy atento al modo en que lo que yo sé, digamos, se engarza con la vivencia en la que aparece. Y de hecho mi forma de escribir siempre tiene muy en cuenta ese asunto, es decir, siempre me interesa tanto el descubrimiento como la forma en que se ha descubierto, por decirlo así. ¿Por qué el ajedrez? Bueno, pues un poco por casualidad empecé a jugar al ajedrez, aunque había sabido jugar siempre. El concepto de juego me interesaba mucho. Hay un libro de mi maestro Javier Echeverría que siempre me fascinó, titulado Sobre el juego, que se publicó en los años 80. Y el propio Leibniz, al que había dedicado cierta atención en estudios anteriores, pues digamos que prestaba una atención espectacular al juego como concepto. Y por otro lado, también tiene que ver algo con el carácter. Como soy muy perezoso, digamos, y abomino de todo lo que sea trabajo obligado, sin embargo, a la hora de jugar puedo esforzarme denodadamente siempre y cuando el interés de aquello que estoy haciendo pues merezca la pena. Por eso me llamo Miranda. Bueno, te llamas Miranda. Miranda era la hija de Propercio, un personaje de La Tempestad de Shakespeare, pero resulta que ya tenía elegido ese nombre antes de que el ajedrez apareciera en mi vida de manera tan patente. Por decirlo así, digamos todo, simno y apanta, es decir, todo conspira, como decía Hipócrates y recordaba Leibniz. Cambiando de tema, ¿qué repercusión ha tenido tu trabajo? Bueno, pues supongo que es regular, ¿no? Después de todo, el ensayo tampoco es el género que más guste y que más publicidad y que más impacto tenga. Pero bueno, agradezco algunas reseñas que se hicieron en su momento de algunos amigos, José Antonio de la Rubia, de José Viedma, de mi antiguo camarada Manuel Muner, de Gabriel Arnaiz, en Pero nos fin. hablas de José Patiño. Bueno, José Patiño es un personaje peculiar, tengo una relación especulativa con él y es, por decirlo así, mi peor enemigo, y es el que sencillamente descubre antes lo mal hilvanado que pueden estar las cosas que digo. Digamos que me revela mis costuras, por decirlo así. Básicamente dice que no pertenece a este tiempo. Sí, él dice esa cosa, dice que soy un preilustrado, y en cierto sentido tiene razón, pero no creo estar anclado en el siglo XVII. Sencillamente han pasado muchas cosas después a las que, por decirlo así, estoy atento. Pero en cierto sentido tiene razón porque hasta el siglo XVII la unidad de la razón y del conocimiento era una tesis consciente de la filosofía y luego eso se arruina con la ilustración y más adelante, en estos momentos de pura especialización,
De tal manera que hay tanta especialización que hay que resucitar la interdisciplinariedad para remediar algo que previamente se había roto, ¿vale? Pues hay mucha actualidad en el ajedrez educativo o en el terapéutico. Sí, la verdad es que tampoco, amigo que soy de las actualidades, pues tampoco estas cosas me hacen demasiada gracia. Hay ajedrez terapéutico, ajedrez social, ajedrez educativo, ajedrez... El ajedrez parece que lo cura todo. No, al final creo que lo van a tener que recetar en las farmacias como cura para todos los males de este mundo. De hecho, a mí no es esta perspectiva, aunque pueda ser muy interesante, pues digamos que no es la que más me interesa. A mí me interesa el ajedrez para ayudarme en el desentrañamiento de ciertas nociones que me pueden interesar por otros asuntos. Por ejemplo, si en el ajedrez de la filosofía, pues hay páginas enteras dedicadas a explicar qué es el principio de no redundancia, qué es la diacronía y la sincronía en lingüística, qué es la consistencia en lógica, y por lo tanto el ajedrez me ayuda para desentrañar todo esto. Y luego, por otra parte, me interesa el ajedrez también en el sentido de que es un lugar donde acontecen verdades, o por decirlo así, se forjan conceptos a partir de lo que directamente ocurre en el tablero. Pero esos conceptos que se forjan, ese proceso noseológico que se da en el ajedrez, me parece muy interesante porque es un campo relativamente delimitado y controlable que me permite saber cómo hacemos a la hora de pensar, por decirlo así. La verdad que no sé qué interés tiene el ajedrez cuando las máquinas ya ganan al hombre. Sí, pero de la misma manera que una calculadora o un ordenador multiplica, de esa misma manera, sabe multiplicar y lo hace muchísimo mejor que nosotros y más rápido, pero no sabe qué es multiplicar. Y digamos que esa es la diferencia entre lo que llamaríamos el pensamiento maquinal o el pensamiento informático, la inteligencia artificial y nuestro propio pensamiento. Nuestro propio pensamiento funciona mediante isomorfismos y eso es lo que la máquina no es capaz de encontrar. De todas maneras, digamos, el poder informático es tal y la sociedad en la que vivimos está tan imbuida de ese potencial que incluso los humanos pensamos como máquinas, de tal manera que tú te hinchas como alumno de bachillerato a hacer análisis sintáctico, pero nadie te explica a qué responde eso, ni aparece el nombre de Chomsky, que es el que está detrás de todo ello, o si te pones a hacer derivadas o integrales, si Leibniz aparece por ahí, pues será un poco por casualidad. Y hablando de filosofía, si alguien te habla de Anaximandro y del primer fragmento de la historia de la filosofía, pues dudo mucho de que alguien te cuente, cualquier profesor de bachillerato, que el fragmento de Anaximandro solo lo conocemos porque 1000 años después un tal Simplicio, digamos, tuvo la gloriosa idea de reproducirlo y eso es lo que nos queda, ¿vale? Así que, por decirlo así, yo le pido al saber mucho más de lo que le pide en general la gente y con aquello que los demás se conforman. No eres un divulgador. No, odio la divulgación, evidentemente, creo que es lo más antifilosófico del mundo y entre otras cosas porque, por recuperar el concepto anterior de la voz del poeta, el divulgador se pone en una situación en la cual ya sabe y explica. Evidentemente hay que ser lo más claro y lo más preciso posible, hasta ahí podríamos llegar, pero es que yo sencillamente no sé, yo directamente intento averiguar algo y por lo tanto no puedo divulgar porque mi proceso de escritura consiste en la averiguación de aquello que ignoro o de aquello detrás de lo cual yo voy. Vale, ¿echamos una partida? Vale, yo blancas.